Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles desde hace más de 6 años, una nueva emisión de Miserias de la Economía. Un programa de crítica económica, pero también de economía crítica. Ahora por el 32.1 de la televisión digital abierta. Y en este programa en varias oportunidades hemos comentado la crisis capitalista que se atraviesa en el mundo en este periodo. Hemos caracterizado más de una vez como una crisis de múltiples dimensiones, una crisis que es económico-financiera, que estalló en el 2008, pero que en realidad tiene que ver cómo el capital resolvió la crisis de los años 70, que se revolvió acá en el 2008, pero también es una crisis energética, es una crisis alimentaria, es una crisis migratoria y es una crisis ambiental que es producto del calentamiento global, producto a su vez de la emisión de gases de efecto invernadero, que además es producto de un modelo productivista consumista que implica un consumo irracional de la energía. Ese consumo irracional de la energía, este calentamiento global, que genera grandes disparidades ambientales, grandes inundaciones, grandes sequías, se vulneran las cosechas, hay hambrunas, migraciones por hambre, a lo que se suman las migraciones por los conflictos bélicos que hay en distintos lugares del planeta. Por lo tanto, como ustedes ven, todas estas crisis tienen una sinergia negativa, se alimentan unas de otras. Bueno, hoy queremos tratar específicamente la crisis energética, sus implicancias sociales, ambientales, su vinculación y su promoción, incluso hasta de las otras crisis. Para eso están con nosotros Felipe Gutiérrez Ríos, que es de la Organización Petrolera Sur, que editan la revista, ¿cómo se llama? ¿Punto de fuga o fractura expuesta? Fractura expuesta. No, fractura expuesta, pero este número habla de los puntos de fuga, de la transición, de la soberanía energética, la economía verde, la responsabilidad social empresaria, si hay que tanta responsabilidad, y de cómo juegan los trabajadores en esta situación. Y también está con nosotros Luján Rodríguez, que es delegada de ATE en la Comisión Nacional de Energía Atómica, forma parte de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas y también de la organización social Marabunta. Con ellos dos vamos a tratar la cuestión energética, pero eso va a ser en unos minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. Que realmente mostrar la verdad en la comunicación, en la información, se inventan cosas, por ejemplo. Como yo digo siempre, hace falta inventar con lo que está pasando, es decir, con lo que solamente con informar bien y difundir la información bien documentada, que además es fácil encontrarla en el sentido que es cuestión de arremangarse y buscarla, no tirar cualquier cosa. A mí me preocupa enormemente eso porque se está desprestigiando el oficio de escribir, como diría, ¿no?, Walsh, el oficio, es decir, el oficio de escribir en el periodismo. políticos y materiales de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos.
muchas cosas. La ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión. El camino fue muy largo, abierto. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno de Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrá su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. Bueno, ya estamos nuevamente en el aire. Felipe Gutiérrez, Luján Rodríguez, muchas gracias por acercarse hasta acá, hasta el piso y poder dialogar con ustedes. Una noción general, que es a escala mundial. ¿Hay una crisis energética a escala mundial? ¿En qué se expresa? ¿Cómo la podemos medir? Etcétera. ¿Querés arrancar vos? Bueno, no se puede pensar sobre la matriz energética y la crisis energética si uno no piensa, digamos, el sistema de producción y para qué consumimos la energía que producimos. Es una cuestión básica, digamos, no podemos pensar el sistema energético aislado del sistema de producción. Entonces, tenemos que pensar qué producimos, para qué consumimos, digamos, todo va muy de la mano. Podemos hablar de crisis energética en función del sistema, del momento en el que está el sistema, pero no podemos hablar de que todo el tiempo nos falta energía, ¿no? Porque pensar de que todo el tiempo nos falta producir energía está de la mano de pensar de que todo lo que se produce es necesario y imprescindible para la vida. El consumo de las grandes industrias, el consumo de los grandes, digamos, mineras, productoras de productos que consumen mucha energía para su producción, como el aluminio, por ejemplo, ahí es donde podemos encontrar una de las claves de esta crisis energética. Y por otro lado, pensar cómo producimos esa energía de forma tal de que no sea una producción dañina, digamos, para... Claro, de todas maneras, eso sería avanzando un poco hacia las soluciones, pero en la situación actual, digamos, el consumo, es muy alto el consumo de petróleo, el consumo de gas. Incluso en Estados Unidos, a través de la revolución del fracking, están gasificando todo, hasta el punto que allá han comenzado a exportar carbón y también petróleo, ¿no? Incluso buena parte de grandes industrias de energía intensiva que se habían ido a Estados Unidos están volviendo porque los costos de producción con la energía gas han bajado mucho en Estados Unidos, ¿no? Claro, hay que pensar, si pensamos en el caso de Estados Unidos en particular, cómo disminuye costos el solo hecho de generar un mucho mayor nivel de producción local, que fue lo que justamente ocurre con la revolución del fracking, por sobre la grande cantidad de importación que había. Ahora es un modelo, y esto no te lo cuentan los promotores de fracking, que está totalmente sustentado por todo un esquema de subsidios de parte del Estado, que permitió, digamos, el desarrollo fuerte de, principalmente el gas de fracking. Se puede hacer con fracking, digamos, fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales, puede ser gas o puede ser petróleo. Y por otra parte, una serie de impactos sociales y ambientales que ocurren en el país y que ha llevado a que varios estados, de hecho, se hayan declarado contra el fracking. No se puede hacer fracking. En el caso de Nueva York, por ejemplo, es un gran ejemplo por el hecho de que
se prohíbe por motivos a la salud, ¿no? A la salud de las personas. Se hace una gran investigación y a partir de esa, de una serie de elementos, se dice, bueno, no se puede asegurar que se pueda hacer fracking en condiciones seguras para la salud de las personas. Ahora es importante pensar en esa, cuando pensamos a nivel global, lo que decías vos en la introducción, cómo esta es una crisis que podemos llamar de términos civilizatorios, ¿no? Una crisis que no solo es social, que no solo es ambiental, que no solo es climática, sino que va reuniendo una serie de condiciones diversas. Y ahí la energía tiene un elemento fundamental porque, como decía Luján, es el motor del modelo capitalista, ¿cierto? O sea, la energía es el motor de cualquier modelo productivo que se quiera tener. Porque cuando yo quiero decidir de qué manera voy a generar producción o extracción de distintos elementos, voy a necesitar una matriz energética que me lo sustente, pero además porque la quema de combustibles fósiles, ¿cierto?, de carbón, de gas y petróleo, es el principal responsable del cambio climático que hoy debiera ser, hoy es uno de los principales relatos que podemos tener contra el capitalismo, de hecho, ¿no? Es un elemento que debiera estar aún más presente de lo que está en las discusiones en el sentido de cómo hacemos para modificar los patrones de consumo y de producción de manera que pueda ser sustentable la vida de las personas dentro del planeta. El planeta no se va a acabar, pero hay que ver si podemos seguir viviendo dentro de él. No, claro. Incluso los cambios en Estados Unidos, con la asunción de Trump como presidente, un negacionista de la cuestión ambiental, Estados Unidos, que venía reduciendo el carbón, ha hecho a pesar de la gasificación que hablaba, ha hecho una serie de medidas, porque claro, todos los pueblos productores de carbón en Estados Unidos están fundidos, la gente sin trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, está tratando de cambiar. Ahora, ¿por qué razón que en Europa, que hay una prédica mucho mayor hacia el ambientalismo, etcétera, que en Estados Unidos, es tan alta el porcentaje de carbón en la matriz energética europea, especialmente en Alemania, es muy alto? ¿Por qué creen ustedes que es eso? La razón simple, sin ser un estudioso del tema, es por los precios, ¿no? El carbón es un insumo energético muy barato. Después hay que hacer lecturas por momento, ¿no? Y ahí cuesta mucho hacer la fotografía, a menos que uno sea un estudioso de año a año de esos elementos, porque lo decía hace un rato fuera de cámara, que es muy dinámica la matriz energética de esos países. Entonces la crisis con Rusia, por ejemplo, te genera en los últimos años una modificación de la matriz energética. Cuando digo matriz energética, ¿cierto?, pienso en todos los elementos, todas las fuentes energéticas que están presentes en el sistema, que se modifica con la guerra con Rusia porque la dependencia del gas ruso era muy importante en los países centrales de Europa. Entonces ahí se intentó diversificar con otros elementos como es, por ejemplo, la importación muy fuerte de gas comprimido, que es lo mismo que se hace acá en Escobar y en Bahía Blanca, y con una fuerte importación también que se intentó desde el norte de África, ¿no? Desde el Magreb, que ahí también uno puede ver nuevos elementos coloniales de cómo empresas, por ejemplo, pienso en el caso de Argelia, empresas francesas, Francia fue el país por supuesto colonizador, y ahora que se supone que no tiene una injerencia directa sobre el país, son empresas francesas las que llegan a desarrollar fracking dentro del Sahara argelino, cuando no era necesariamente o no es parte necesariamente de las necesidades del sistema energético que tiene Argelia particularmente. Sin embargo, como Francia necesitaba reducir la dependencia de Rusia, lleva a todo este tipo de empresas como la Total, que también está presente acá, y vemos todos esos elementos neocoloniales que tiene la producción energética, y que el caso argelino quizás para nosotros es más fácil verlo porque es un símbolo de lo colonial, pero también ocurre acá. También vienen esas empresas, Total, por ejemplo, esta francesa. En Francia está prohibido el fracking. Acá viene, hace fracking, y no solo hace fracking, sino que perfora de esta manera dentro de áreas naturales protegidas, como el caso de Ucamahuida en la provincia de Neuquén. Entonces, cuando discutimos energía, cuando discutimos fracking, también tenemos que discutir a qué tipo de modelo global responde, ¿no? Cómo nos termina encasillando nuevamente bajo un modelo de monoproductores. Cuando digo nos encasilla, porque nos pienso como región también, no solo como Argentina, sino como continente. Hoy como continente somos exportadores netos de energía. Sí, claro, como continente sí. Además hay países como Venezuela o Ecuador que si no exportan petróleo, Ecuador, bueno, Venezuela el 95% de sus exportaciones es petróleo. Ecuador no es tanto el porcentaje, pero Ecuador tiene petróleo, banana, algo de productos del mar y no mucho más. O sea, hay países que están sometidos a esa situación, ¿no? Ahora, de todas maneras,
¿Cómo impactan todo esto en los problemas, las cuestiones ambientales, la polución, el cambio climático, pero también ambientalmente y en las poblaciones? ¿Cómo implica todo esto de la situación energética? Una visión a escala mundial, así después en el próximo bloque venimos hacia la Argentina. Bueno, a nivel consumo también impacta de forma desigual. Cuando hablábamos del consumo y de las necesidades, no es lo mismo que consuma una industria que consuma una familia, digamos, acomodada, donde la energía es para satisfacción de condiciones de vida, que la forma, digamos, que consume la energía las poblaciones más populares, en donde quizás es un consumo a veces se dice como poco eficiente, pero que en realidad es la única forma de subsistencia. De esa forma de energía depende la subsistencia de las familias más pobres. Y esas familias son las que después sufren el efecto de la contaminación de los suelos, de las grandes multinacionales, con el fracking en Neuquén o con las termoeléctricas o las hidroeléctricas. Son las poblaciones más pobres y que más dependen de la energía, pero que casualmente son las que menos pueden acceder a ellas, las que son las más perjudicadas por el efecto de quienes se benefician de la producción energética. Sí, en ese sentido hay un concepto muy interesante que es la idea de pobreza energética, ¿no? Como justamente cómo millones de personas o sectores de la población no tienen energía suficiente como para tener un límite, digamos, de satisfacción de necesidades básicas en una sociedad como la actual. Por ejemplo, si discutimos hace 50 años, las necesidades energéticas eran distintas a las actuales. En ese sentido es interesante pensar, y quizás me adentro un poco en temas que tocamos más adelante, pero pensar en la energía como un derecho, ¿no? Y cuando la pensamos como un derecho humano, yo tengo derecho, por ejemplo, a la conservación de alimentos para poder tener una buena calidad de vida, o yo tengo derecho a tener acceso a la red de gas de manera de no pasar grandes fríos en invierno, o de tener un ventilador, por ejemplo, en verano. Todos esos elementos los podemos considerar como derechos hoy para tener una vida digna. Entonces, esa idea de pobreza energética es cuando estos elementos no están reunidos o no se tienen. En el continente hay millones de personas que cocinan con leña, por ejemplo. En el país, casi la mitad de la población no tiene conexión a la red de gas. ¿Cierto? Entonces compran garrafas, que las garrafas, si no está subsidiada, te termina saliendo mucho más caro, 10 veces más caro puede llegar a ser tener la casa con garrafas que con la red de gas, cuando las casas más acomodadas tienen acceso a la red de gas. Entonces ahí hay una desigualdad inherente en el sistema energético, que por supuesto no es casual, que evidentemente reproduce una serie de desigualdades que son parte de las relaciones sociales de una sociedad como la capitalista, pero que se profundizan y que se ven evidentemente cuando uno compara el consumo de un hogar con el de otro, o quienes son impactados por las distintas partes del sector energético. Vos decías, bueno, cuando uno piensa, por ejemplo, en el impacto del sistema energético, por ahí piensa en una comunidad que es desplazada por la petrolera, pero en realidad hay que pensar en todo el complejo entramado que hay detrás de eso. Hay gasoductos por todo el país, por ejemplo, hay transformadoras de electricidad de alta tensión a media que genera una serie de impactos, incluso situaciones de cáncer en torno a esos lugares. La gente que vive en torno a los polos petroquímicos, por ejemplo en Bahía Blanca, en Ingeniero White. Entonces, cuando pensamos en la noción de afectación social a la salud de las personas del sistema energético, tenemos que salirnos de la idea de la boca de pozo y pensar en una afectación muchísimo mayor que ocurre en buena parte del país. Sí, esto nos llevaría a otro tema, a ver cómo podemos reemplazar, porque también hay una suerte de calidad de vida que transformarla implicaría dar vuelta no solo la matriz productiva, sino el conjunto de los valores de la sociedad, ¿no? Pero digamos, en la transición habría que ver cuáles son los mecanismos que nos permitirían ahorrar energía, que la ciudadanía participe en el ahorro de la energía, cómo pueden ser las energías alternativas, las no renovables, que también algunas tienen cuestionamientos, ¿no? Entonces habría que ir resolviendo eso. Podemos tratarlo en el próximo bloque. Ahora tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos. Vamos a un corte, directora.
Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. Que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización y tan grande, una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese discurso. La cara de la guerrilla siempre ha sido oculta, clandestina, siempre se cuenta por pedazos, entonces le queda todo el campo mediático para que el gobierno construya una imagen de nosotros, ¿no? De ahora en adelante, pues yo creo que el trabajo es precisamente ese, ¿no? Mostrar la verdad, donde se van a mostrar con cifras en mano quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas, con una verdad histórica como la que ya marcamos nosotros en La Habana, donde se muestra quién inició la guerra, por qué se iniciaron las FARC, cuál es la lucha de las FARC, con estadísticas en mano, ¿no? Los paramilitares, los falsos positivos, la inversión norteamericana en la guerra y la defensa del pueblo colombiano, que en realidad ha sido el mismo pueblo el que ha financiado y que ha impulsado de cierto modo la resistencia armada desde el inicio. Y los medios de comunicación pues son vitales. Nosotros pensamos, o personalmente yo creo que se tendrán que crear películas, novelas guerrilleras, si se puede, para mostrar esa realidad, digamos, que tenemos, y donde cada guerrillero es una historia terrible, de víctima, de abandono estatal, de persecución. Barricada TV, adelantando la construcción de un nuevo mundo.
Bueno, estamos nuevamente en el aire y vamos a hablar un poco de cómo es la matriz energética argentina, los problemas que tenemos en Argentina, pero antes de eso, hojeando recién en el intervalo Fractura Expuesta, me encuentro con un artículo del amigo José Giovane, El tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental, la economía verde, la gobernanza. ¿De qué trata todo esto? Es un poco también lo que hablabas de la situación europea, ¿no? Cuánto de un elemento verdaderamente progresivo uno puede ver de la renovabilidad de la matriz o cuánto es esto que nosotros llamamos el capitalismo verde o la economía verde, ¿no? Que es cómo se mercantiliza la naturaleza, lo dice el mismo José Giovane en su artículo, cómo hay toda una línea que se fue desarrollando en los últimos 30 años y que a partir de la crisis del 2008 fue tomado por los organismos internacionales como la ONU, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tomando estos elementos de cómo se puede generar límites al capitalismo dentro del capitalismo, buscarían ellos mismos, ¿no? O sea, una renovación dentro del mismo modelo. Y buena parte del discurso, y por eso es relevante para nosotros discutirlo hoy, porque el discurso macrista tiene mucho de eso, ¿no? Buenos Aires, Ciudad Verde, por ejemplo, o toda la movida con las bicisendas o qué sé yo, que son más bien un lavado de cara verde, que no son modificaciones profundas del sistema. Entonces, hoy, ¿con qué es lo que nos encontramos? Es con una supuesta mayor renovación de la matriz energética. Están los planes Renovar, se hizo 2 licitaciones, pero por ejemplo, cuando se hace el plan, la primera licitación, el plan Renovar es para eólica y fotovoltaica, ¿no? Para energías. Cuando se hace por 1000 megawatts, cuando se hace la primera licitación, y al mismo tiempo se hace la misma licitación por térmicas, por centrales térmicas de la misma cantidad en base a combustibles fósiles. Entonces, realmente, y se le da mucho más bombo, por supuesto, a las renovables. Entonces, en realidad, más que una modificación completa de la matriz, lo que hay es un simple lavado que no discute lo que hablábamos antes, el sistema en su totalidad, sino que te cambia algunas fuentes energéticas. En la segunda licitación, que fue hace poquito, tuvieron muchas más propuestas de las que originales. Creo que 8 veces más de lo pedido en megavatios, ¿no? Sí, los precios son menores de lo que se pensaba en un momento. También, ¿no? Pero ahí hay que revisar, hay 2 elementos que son importantes de revisar. Primero, en qué condiciones se va a generar o quiénes van a estar produciendo esa energía, ¿no? Porque para nosotros es elemental, como decía antes, como es un derecho humano la energía, como la entendemos como derecho, es elemental que sea el Estado quien tenga el control de la generación energética, por lo mismo que decimos que YPF tiene que ser estatal, o estatal en serio, no como hoy que es una sociedad anónima con control del Estado. Y en esos mismos elementos, el nivel de privatización que está entrando por la vía de los renovables es un elemento al que hay que ponerle el ojo. Entonces, es relevante que discutamos más allá de las fuentes energéticas, cuáles son los consumos energéticos, cuáles son, a qué patrón, a qué modelo de desarrollo está respondiendo las fuentes. Entonces, si a nosotros queremos discutir solamente las fuentes energéticas, nos vamos a estar tapando un ojo nosotros mismos, no estamos viendo la totalidad del sistema. Entonces, es por eso que más allá de lo que vende el macrismo supuestamente verde, hay que saber leer bien a qué modelo va a responder justamente este intento. Esto está avanzando. Por ejemplo, la segunda, como te decía antes, licitación fue muy amplia, abarcó 21 provincias. Ahora, ese es bajo la lógica del mercado, no es un estatalismo, es bajo la lógica del mercado. Pero, digamos, esta lógica del mercado invalida estas energías renovables. Va a haber ganancias, inclusive cuando asumió el ministro de Energía, Aranguren, él planteó que hoy es mucho más rentable energías renovables, invertir en renovables que invertir en petróleo, ¿no? Lo dijo clarito, ¿no? Es evidente, es una fuente de ganancia de capitales privados, pero ¿tiene algún sentido avanzar en esas renovables o no? También tiene que ver con también lo que decía Felipe, el fracking está subsidiado y estas energías también están fuertemente subsidiadas. Se compra, por ejemplo, en Uruguay comentaban que se compra toda la producción, digamos, eólica, se necesite o no se necesite. Entonces muchas veces se cierra la provisión de energía hidráulica disponible a un costo mucho más barato, porque el contrato con las proveedoras de energía eólica dice que el Estado está obligado a comprarle toda la producción de energía que sean capaces de producir. Entonces, ese es el negocio que está de fondo. También es cierto que hay una red de integración que los países venden energía a la red internacional, ¿no? Por ejemplo, en las épocas que le sobraba energía a Brasil, se la vendía a la Argentina, ¿no? Digamos, esas cosas pueden funcionar.
Es el negocio del mercado, está claro eso, ¿no? Está claro. Pero, por ejemplo, la semana pasada creo que salió un bono verde en La Rioja, no sé para qué, con la mejor de las cotizaciones, le dedicaron páginas en los diarios. ¿Qué es eso? ¿Ustedes conocen eso? No yo lo conocía, no lo conocen. Lo que sí salió fue un decreto, por ejemplo, relacionado con las termoeléctricas, ¿no? Y con todo un para movimiento privatizar todas claro, esas energías, ¿no? Claro. ¿Y ustedes, es posible la privatización de semejantes obras? Y al momento el decreto lo que plantea es directamente la privatización de unas 8 centrales termoeléctricas y avanza también sobre parte del ciclo nuclear de combustible que hasta el momento está desarrollado en el país y en empresas manejadas hasta el momento por el Estado. Bueno, Feli hablaba del tema del control del Estado, quizás agregarle también la participación de los trabajadores que trabajamos en el sector de la energía y la participación de las organizaciones ambientales, digamos, como para integrar estas 3 patas, que al fin y al cabo somos distintos sectores dentro del pueblo trabajador que nos vemos afectados de una u otra forma por este tipo de decisiones. No, claro, pero es posible que haya inversores, porque son inversores de una magnitud importante, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Una represa hay que invertir, hay que tener un respaldo, un capital, ¿no? ¿Habrá de eso? ¿Serán capitales extranjeros también los que puedan venir? Digamos, porque la reciente visita del presidente Macri a Estados Unidos buscando inversiones fue un fracaso total. En realidad no es solo que es un fracaso de la falta de inversión en la Argentina, sino que no hay inversiones en el mundo. En el mundo hay una plétora de capital financiero que invierten solo en cuestiones especulativas. Las grandes multinacionales norteamericanas tienen 2.5 billones, o sea, 6 ceros más 6 ceros, de dólares en el exterior que no entran a Estados Unidos y que no se invierten. Están en paraísos financieros, especulando, ¿no? Incluso la reforma impositiva de Trump les hace una prebenda de que paguen solo el 10% para que ingresen parte de dinero a Estados Unidos para invertirlo, ¿no? Sí, cuando uno piensa, a ver, si uno caracteriza el gobierno de Macri como un gobierno que pretende hacer renovaciones profundas en ciertos espacios o en ciertos lugares, digamos, del aparato productivo y social nacional, en general uno puede caracterizar un relativo gradualismo en el proceso, ¿no? Digamos, una política social que de alguna manera continúa, una reforma laboral que recién se asoma, digamos, 2 años después, ¿cierto? En la salud, qué sé yo, todo esto refrendado tras estas elecciones de medio término. Sin embargo, en el tema energético no fue para nada gradual, fue exactamente un shock. Lo que se hizo con la suba de tarifas, hasta el 2000% se llegó cuando hubo una reunión de los gobernadores patagónicos después del tarifazo y mostraban algunas tarifas que habían llegado con el 2000% más alto, ¿no? Entonces es evidente que Aranguren aplicó, el gobierno a través de Aranguren bajo esa figura, aplicó una política de shock inicialmente entendiendo que hay una crisis energética en el país y esa crisis energética en el país la vamos a reconocer todos los sectores políticos. La salida de esa crisis energética es donde vamos a tener diferencias, pero ataca directamente, de hecho decreta la emergencia energética nacional en mismo diciembre, antes de que, digamos, 2-3 semanas después de iniciado el gobierno. Entonces, en todo ese modelo productivo que yo decía que iba a avanzar de manera más gradual, el shock está en la energía porque es justamente lo que sustenta al resto de las políticas que buscaba desarrollar. Tenemos que ir a un corte, pero para cuando regresemos me gustaría, a propósito de lo último que estamos conversando, ¿hay elementos de continuidad con la política del gobierno anterior? ¿Es una ruptura total? ¿Es una cosa miti-miti? Ahora, enseguida regresamos. Vamos al corte, directora. Morir sin pelear.
causa social. La declaración en la Constitución dice que tengo derecho a valer más. Sobre el paraguay no la quieren soltar, está rica la teta de gobernar. Sus sueldos poderosos han provocado destrozos en nuestra economía de capital. Son ladrones de papel, sus lujos van a ceder. Son ladrones de cartón, no bajo el nombre, pero uy, 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 uy. Mierda de gobernantes, mierda de corrupción, mierda de gobernantes, ya no hay solución. Mierda de gobernantes, mierda de corrupción, mierda de gobernantes, se viene la revolución. ¡Arriba! Pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos. Los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria. Vengan conmigo. Rumbo al socialismo. Socialismo, inclusión. Barricada TV, un arma de combate para los que luchan. Bueno, un saludo y una invitación a los panas de Barricada TV, acá en la parroquia La Vega, donde no solamente hacemos radio, también están los compas de Barrio TV, está la dinámica cultural y todo el trabajo comunal que podamos desarrollar de aquí a que ustedes vengan. Bienvenidos y aquí les esperamos. Un saludo y un abrazo a Barricada TV. Sigan, continúen luchando, que si no luchamos no logramos nuestro objetivo. Y nuestros objetivos son la lucha de clase, la lucha de los pobres contra los ricos, porque los ricos se quieren adueñar del mundo, se quieren adueñar de nuestro aire, de nuestra tierra. Y decirles que las Malvinas son nuestras, las Malvinas son de Argentina, y que las Malvinas no nos van a quitar, y que son circunstancias de la vida, los imperios caen. Para esos camaradas allá en Argentina, yo le voy a dedicar esto. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez, carajo! Un saludo, pronto nos verán por allá. Sacrificio, integración, reimpulsando la nación, justicia y revolución. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Habíamos quedado en ver un poco
si hay elementos de continuidad con la política energética del gobierno anterior, si hay una ruptura total o hay una combinación de ambas cosas. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Sí, yo creo que hay una ruptura, voy a empezar al revés, hay una continuidad importante en el sentido de sustentar una matriz energética, básicamente en el petróleo, que esa es una política de Estado histórica argentina, ¿no? Hoy en Argentina tenemos casi el 90% de lo que consumimos de energía proviene de gas y petróleo. Eso es muchísimo para cualquier país. Eso incluso por partes iguales entre petróleo y gas, ¿no? No, gas es más, gas es 50 y el petróleo es un 35 y después tenés otro tanto de carbón. Es más gas, Argentina es un país gasífero. Bueno, pero entonces ahí hay una continuidad importante y después toda una política de apuesta sobre vaca muerta, porque ante la crisis energética que comienza más o menos el 2009-2010 con que no hay insumos, no hay autoabastecimiento energético, lo que se apuesta es avanzar sobre vaca muerta para desarrollar nuevamente, o sea, ante una crisis de los hidrocarburos, avanzar con más hidrocarburos. A esa apuesta abona el macrismo y sosteniendo las grandes ganancias de las empresas petroleras para hacer fracking. El fracking es muy costoso. Entonces, desde el 2008 hasta el 2015 hubo una transferencia del Estado y de los usuarios de 21.000 millones de dólares hacia las empresas. Eso es más que la masa salarial, por ejemplo, de estas mismas empresas petroleras, ¿no? Este esquema de grandes subsidios lo sostiene el macrismo, pero hace un quiebre importante en el sentido, se da la misma política hacia las empresas, pero quien lo paga somos los usuarios directamente. Ese es el tarifazo. El objetivo del tarifazo es reunir 4.000 millones de dólares anuales para traspasárselos a las empresas. Entonces, ahí uno puede ver claramente, hay una ruptura importante, no deja de ser un elemento importante que sea el Estado de manera directa o indirecta quien entrega estos grandes beneficios, pero esos beneficios enormes, esa supuesta, en el kirchnerismo no hubo una confrontación fuerte, al menos por ejemplo con las petroleras del último tiempo, ¿no? Como Chevron. Eso es como... Sí. ¿Y por qué no avanza más rápido el fracking en Argentina? Si tanto el gobierno anterior como este están decididos a hacerlo. A ver, hay una serie de elementos geológicos que son importantes, digamos. Habría que ver cuánto cuánto es de verdad y cuánto no de la promesa del fracking en Vaca Muerta. Ese es un primer elemento. Entonces, esta enorme formación Vaca Muerta es una formación de 30.000 kilómetros cuadrados, tiene el tamaño de Bélgica. Entonces tiene lo que los gringos le llaman un sweet spot, tiene una serie de lugares en donde es más fácil o hay mayor concentración de hidrocarburos. Justamente se arrancó por uno de esos sweet spots, que es Loma Campana, que es una comunidad mapuche que se llama Campo Maripe, que es donde está Chevron y YPF. Ahí se desarrolló masivamente, casi 500 pozos hay en esa zona. Pero después en el resto de Vaca Muerta no hay un desarrollo fuerte justamente por los altos costos, justamente porque las empresas están especulando y por una serie de resistencias también que se han dado tanto a nivel de trabajadores como a nivel de las comunidades que tienen en un impasse real hoy a Vaca Muerta, digamos, que hoy realmente se pueda desarrollar como se prometió, esa supuesta joya, ese nuevo dorado que es Vaca Muerta, hoy está en fuerte cuestionamiento. Ustedes trabajan también acá la noción de soberanía energética. Ahora, ¿la soberanía energética tiene que ver con el autoabastecimiento o tiene algunas mayores profundidades o es más complejo el problema de la soberanía energética? La soberanía energética, bueno, está muy relacionado con esto de pensar en la energía como un derecho y en tanto tal poder producirlo y poder, digamos, administrar tecnológicamente, pero también poder decidir qué tipo de tecnología y para qué tipo de usos en el país. Si hay algo contra lo que este gobierno va, es contra la soberanía energética, definitivamente. En una reunión con funcionarios de la Subsecretaría de Energía Nuclear, el subsecretario Adano se nos murió de risa cuando le hablábamos de soberanía energética. Ellos dicen, a nosotros lo que nos interesa es la seguridad energética, garantizarle a las empresas que tengan la cantidad de energía que necesitan para producir. De dónde viene y quién la garantiza no nos importa. Lo que sí nos importa es que sea el costo más económico. Ahora, si después no nos quieren proveer los insumos para esa producción energética, ¿qué hacemos? La energía está muy relacionada con la geopolítica, digamos, indudablemente. Un ejemplo de eso es en el decreto de la semana pasada, la propuesta de privatización del 51% de Dioxitec, una empresa estatal o una sociedad anónima con capital estatal que provee el polvo de uranio para las centrales, para los combustibles, las centrales de Atucha 1, Atucha 2. ¿Qué dice el decreto? Que la quieren privatizar vendiendo esas acciones.
y que después quizás venga a proveer Areva o Cameco o cualquier empresa multinacional que esté dispuesta a vender a un precio más económico. No importa si nosotros perdemos parte del proceso productivo, por ejemplo, de la provisión de energía nuclear. Eso pasa en cualquier otra dimensión de las distintas fuentes de la energía. La soberanía energética tiene que ver con poder saber y poder decidir sobre cómo producir, cómo administrar, cómo consumir la energía, poniendo qué prioridades en el medio. ¿Cuáles son los principales áreas de consumo, ítem de consumo en la Argentina? Hay 3 grandes sectores de consumo. El mayor es el transporte, que tiene más o menos un 29%. Después está la industria, que cuando decimos industria decimos todo. Estamos hablando de pequeña industria, estamos hablando de, qué sé yo, de una mega minería, que es en torno al 27%, y después el 26% que vendría a ser los usuarios, las usuarias residenciales. Esto es importante porque cuando el macrismo agita, por ejemplo, el tema de la crisis energética por culpa del consumo, se refiere justamente al consumo residencial y no discute los otros consumos. Y también cuando pensamos, por ejemplo, en transporte, el de mayor consumo de todos los sectores, eso es todo combustibles, es petróleo, es gas, es principalmente naftas. Y la solución a eso no viene, cuando pensamos en soberanía energética, por ejemplo, la solución del problema energético no viene solo por la energía, porque cuando discutimos transporte tenemos que buscar una solución dentro del transporte, por ejemplo, que pueden ser los trenes, pero también del consumo. Si nosotros no movemos de un lado para el otro las manzanas, por ejemplo, en el país, no tenemos un polo de generador de manzana y diversos polos consumidores de manzana, sino vamos generando una descentralización en la generación de alimentos, por ejemplo, o en la generación de ropa o otros insumos que se mueven por el país, vamos a tener un mucho menor consumo dentro del sector energético. Entonces, cuando a la gente que discute, a nosotros nos piden respuestas de cómo resolver el problema energético, tenemos que pensar siempre que las respuestas son mucho más sistémicas que solo pensar en un molino, 2 molinos de viento, sino que tienen que ver con cómo todo el aparato productivo está. Darle racionalidad al consumo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el ferrocarril era estatal, llegó a transportar el 14% de la carga transportable en el país. Hoy transporta el 4% y todo va por camión, ¿no? Que el camión es mucho más antieconómico, destruye más infraestructura, contamina más, es mucho más peligroso en los accidentes que el tren, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha sido una cuestión totalmente irracional de la burguesía argentina, lo que se hizo en la época del menemismo con los trenes, ¿no? Pero también creo que se podría trabajar haciendo campañas en los consumos domiciliarios, ¿no? Hay muchas cosas para hacer en los consumos domiciliarios, pero ni el gobierno anterior ni este gobierno hacen campaña, más allá de ponerte un pullover en invierno, pero también es cierto, ¿no? que la gente muchas veces consume energía de más, ¿no? Qué sé yo, había alguien que había hecho un cálculo cuánto gasta de energía un piloto de un calefón a gas encendido a las 24 horas del día, los 360, porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando en realidad podría estar apagado la mayor parte del tiempo, porque no se usa el calefón todo el día, ¿no? Lo mismo con otras cosas, ¿no? Pero eso necesitaría una campaña, ¿no? Inclusive más que una campaña, creería yo una política. Una ¿no? política, sí. O sea, los calefones automáticos, que son la solución justamente para esto, que se encienden cuando uno busca agua caliente, tienen que ser instalados a través de una política de Estado. Lo mismo, por ejemplo, la construcción de doble vidrio, ¿no? Que impide la salida de frío desde dentro de las casas, o de frío y de calor, claro. Tiene que ver con una política de cómo se construye. Entonces, son elementos que no pueden quedar al azar. Y nuevamente, cuando discutimos, por ejemplo, cuánto ha dejado la minería para el país y cuánto ha gastado en energía, vamos a sacar una ecuación que es mucho más importante que el problema del uso residencial de la energía. Es por eso que lo bueno del discurso de la eficiencia energética es que discute contra una premisa que tiene el capitalismo del crecimiento ilimitado. Claro, entonces, en eso ya tiene un contenido contrasistémico, en el sentido de pensar en bajar los niveles de consumo, y por eso es positivo. Pero lo que no nos puede llevar es una confusión de que si yo compro la lamparita de bajo consumo, voy a resolver el problema, porque no estoy ni cerca de hacerlo. Mira, se nos está yendo ya el tiempo, pero nosotros hemos planteado, y ustedes también acá, el problema de la vinculación del problema energético con el problema ambiental, el impacto social que tiene.
todos los problemas que tienen estas soluciones intermedias que finalmente no resuelven el problema en general. Pero para encontrar una solución profunda a esto hay que hacer demasiadas transformaciones todos juntos, ¿no? Entonces, ustedes han hecho formulaciones en la perspectiva ecosocialista. ¿Podrían aclarar un poco qué es eso, qué contenido tiene? Porque es algo que, si bien en algunos sectores está arraigado, no es de, digamos, para nuestros seguidores de este programa no es algo que ellos puedan manejar, ¿no? No, se me venía a la mente esto que hablábamos del rol de los distintos actores dentro del sistema hoy. Pensaba una forma de prefigurar, una forma de disputar el consumo y la producción energética hoy ahora, digamos, Aranguren, que es uno de los principales actores en esto. Nosotros desde la Junta Interna de CONEA estamos impulsando una multisectorial por la soberanía energética, ¿no? Donde los distintos actores, las distintas actrices podamos ser protagonistas en la pelea por una soberanía energética, por avanzar desde el pueblo en medidas donde podamos producir energía que no vayan en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, es una experiencia prefigurativa de otra forma de producción y de consumo de la energía, digamos, más allá de lo teórico que se lo puedo dejar a Feli, pero un poco dejar la invitación a pensar en eso, en la articulación de los sectores en la lucha por el modelo en general, el sistema en general. Me corriste por teórico, pero yo creo que lo explicas mejor que yo el tema del ecosocialismo, ¿no? No, así a grandes rasgos el ecosocialismo es una vertiente del marxismo que toma elementos de la ecología, pero lo piensa en manera sistémica, digamos, en cómo el cambio de las relaciones productivas podría llevar a un socialismo más sustentable del que fueron los socialismos reales. Esta idea de progreso ilimitado que tiene el capitalismo, que no es real en un sistema finito, en el que no es real en un planeta que tiene recursos finitos, no es tampoco desarrollable dentro del socialismo, digamos. No con el control de las fuerzas productivas vamos a poder explotar todo lo que hay en el planeta, porque simplemente sería inviable para la vida nuestra dentro del planeta. Entonces, teorizando en torno a eso, es que hay que pensar en los límites que tienen cualquier modelo, y es por eso que esta búsqueda del ecosocialismo, en donde los elementos, yo creo que la energía, el pensamiento de la energía como derecho humano, por ejemplo, nos permite una aplicación real de esa idea del ecosocialismo en torno a la importancia, por ejemplo, que tiene el valor de uso por sobre el valor de cambio en la generación energética, y elementos que tienen que ver con una propiedad o un control de los medios de producción de la energía o de extracción de la energía de manera conjunta por diversos sectores. Me parece que estas experiencias que tienen que ver con cómo se reúnen sectores de trabajadores en conjunto con usuarios, en conjunto con las organizaciones sociales, me parece que es un elemento muy importante para pensar en una cogestión prefigurativa, digamos, como utilizando ese concepto, pensando en un modelo distinto, digamos, de generación y de consumo de energía. Un poco en ese camino va. Benjamin decía por ahí, el socialismo no va a ser la locomotora de la historia, sino el freno, ¿no? Le vamos a poner el freno, digamos, a esa idea del progreso ilimitado. Y bueno, un poco en ese sentido estaba esa discusión, y me parece que hoy aplicaciones prácticas de esos procesos las podemos buscar justamente en estos modelos. Hace un rato hablábamos también de la central de Río Turbio, por ejemplo, la central de carbón. Ahí, más allá de la discusión, nuevamente saliéndose de la discusión de la fuente, de la extracción del carbón, Río Turbio como crisis, como momento de crisis, y por eso son interesantes las crisis como la crisis energética, nos puede permitir en otro modelo de gestión de ICF, que era la empresa, ¿cierto?, que se quería revitalizar en ese momento. ¿Cómo podemos hacer una empresa bajo control estatal, pero en donde los trabajadores y los usuarios y la provincia, en este caso que es Santa Cruz, tengan una participación de cogestión en ese proceso? Entonces, por eso creo yo que la crisis energética o todas estas situaciones que se están viviendo son interesantes para pensar en alternativas como la alternativa ecosocialista, porque de estos momentos críticos, digamos, vendrán los momentos, las posibilidades de cambio, y creo que las energías renovables, por mucho que le pegamos hoy, tienen un elemento renovador que puede tener un contenido, digamos, revolucionario del sector si es que se lo damos, si es que logramos ganar esa batalla. Entonces, pues, un poco por eso es que hacemos esa confrontación entre la idea ecosocialista contra el capitalismo verde. Bueno, se nos fue el tiempo, pero suele decirse que la crisis
es el heraldo de los nuevos tiempos también, ¿no? Tal vez esta situación de sinergia negativa entre todas estas crisis de múltiples dimensiones, el problema energético y todo, alumbre finalmente una transformación profunda, porque podemos cogestionar la producción, pero si no transformamos el modelo productivo consumista, estamos complicados. Por lo tanto, el ecosocialismo es una revisión integral con la participación de los trabajadores, de los usuarios, un mecanismo de decisión mucho más amplio, hay que incorporar la dimensión ambiental, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, Felipe Gutiérrez, María Luján, muchas gracias por venir acá. Y nosotros nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Pero ustedes no se vayan de este canal, que ya viene el Noticiero Popular. Será entonces hasta dentro de 7 días. Muchas gracias.